Si es usted tan amable, abra conmigo la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 25 hasta el 29, en donde termina ya este capítulo. Hoy veremos a la luz de la palabra de Dios un tema titulado El fracaso de la religión. Le recuerdo que usted se puede acercar primeramente su Biblia, hojas en blanco, si lo prefiero, su cuaderno, su bolígrafo, para estar estudiando y ver con más claridad lo hermoso que el Espíritu Santo inspiró esta preciosa carta. Vamos pues a la luz de la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, verso 25, en donde la Biblia dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, pregunta Pablo, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la de alabanza, de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos en la fe, la circuncisión es la señal del Antiguo Testamento del pacto de gracia. Esta apuntaba a las bendiciones salvíficas de los pecadores que pertenecen a Cristo y que tienen realmente a Él, tanto ahora como en el futuro. Era una señal, primero, de estar unido al Señor, tal como se menciona en Génesis capítulo 17, versos 7 al 11. Es una señal también que apuntaba al nuevo nacimiento, tal como nosotros lo podemos estudiar en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Es una señal también de arrepentimiento y fe, tal como lo apuntó Moisés en Deuteronomio capítulo 10, verso 16, y también como lo anotó el profeta Jeremías en el capítulo 4, verso 4. Además, la circuncisión apuntaba al perdón de pecados, tal como lo vamos a estudiar más adelante y hoy en Romanos capítulo 4, versículo 11. Un verdadero creyente manifiesta algo de santidad del corazón y además su vida, que es definida por la ley de Dios. Uno puede tener la señal sin santidad. Cualquier persona puede cumplir los ritos ceremoniales, las liturgias religiosas, señales externas, ser bautizado, ser confirmado, asistir a una iglesia denominativa sin ser cristiano. O también una persona puede cumplir desde lo más profundo de su corazón lo que dice la palabra de Dios sin tener esas señales externas. El judío podía tener tanto la señal de circuncisión como las escrituras. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y el gentil que oye y cree en el evangelio y comienza a servir al Señor de corazón. ¿Qué vamos a estudiar hoy a la luz de la palabra de Dios? Dos cosas. Pablo está poniendo prácticamente a dos personas. A las personas que cumplen aparentemente con la ley, que tienen señalamientos externos, que cumplen con todos los rituales ceremoniales, pero que no eran de corazón. Y pone también como ejemplo a las personas que cumplían sin ser cristianos, por decirlo de esta manera, específicamente sin ser con la señal externa, sin tener la circuncisión, pero creían de todo corazón apuntando lo que decía el evangelio. Y el contraste de estos dos versículos, versículo 28, versículo 29, habla específicamente de esas exteriores cosas religiosas y así como un verdadero cristiano. Vayamos pues, si son tan amables, a Romanos capítulo 2, versículo 25, y como hemos estudiado de una manera tan hermosa la palabra de Dios, verso por verso, palabra por palabra o frase por frase.
Vemos pues que en el capítulo 2 dice la escritura en el verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La primera frase que nosotros vamos a estudiar y que se encuentra en este precioso versículo 25 es la frase, pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Hablaba de la circuncisión, que era un signo de pacto hecho con Abraham, tal como al principio lo citamos, refiriéndose a Génesis capítulo 17, desde el verso 1 hasta el 27. Los judíos llegaron a creer que se librarían del juicio final en virtud de la circuncisión. Como muchas personas creen que tienen una membresía de alguna iglesia, creen que por pertenecer a esa membresía, a ese grupo religioso, se van a salvar de un juicio. O muchas personas creen que por cumplir el bautismo, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia o las peregrinaciones, creen que van a escaparse de un juicio de Dios. La circuncisión, de acuerdo a lo que dice en Génesis capítulo 17, en el verso 9 al 14, y que lo puedes confirmar en Levítico capítulo 12, verso 3, hablaba que era un requisito impuesto a todos los varones judíos que formaban parte de la comunidad del pacto. De ahí que probablemente se viera una forma de protección. Se veían como protegidos, se sentían protegidos, se sentían como pertenecientes a. Y la verdadera circuncisión exigía un compromiso de vivir con una norma, una voluntad en Dios, en todo. Pero anticipándose a las réplicas de los judíos, podían hacer para defenderse en una posición. Nosotros somos circuncidados, tú no. Nosotros pertenecemos a este grupo, tú no. Nosotros cumplimos con la ley, tú no. Y realmente eso era una verdadera catástrofe. Si continuamos con nuestro estudio, vemos que la siguiente frase, pues en verdad la circuncisión aprovecha. La siguiente frase, guardas la ley, si guardas la ley. Esta frase se puede traducir de una manera también hermosa, porque nos dice que guardar la ley debía de ser demostración de fe de parte del judío. Guardar la ley, aparte de la fe, no tenía valor alguno. Practicar la circuncisión sin ninguna entrega en la vida a Dios tampoco tenía valor. Es como una persona que dice, cargo mi Biblia, pero no le doy la reverencia a Dios en mi vida. Es como pertenecer a una iglesia y decir, soy cristiano, soy de esta religión, pertenezco a esta asociación, pero nada más de nombre. Y mi corazón está alejado de Dios. ¿Saben ustedes que en este mismo versículo, que podemos ampliar más, dice la siguiente frase, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Fíjense ustedes, el rito invalidado por el comportamiento, quedando en la misma condición de una persona pagana. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Tú te dices cristiano porque estás bautizado. Te dices también judío porque estás circuncidado. Te dices también que perteneces a tal denominación y que te vas a librar del juicio porque tienes el título de judío o de cristiano, pero tu comportamiento dista completamente de lo que dices ser. Entonces, vamos por partes. Esta palabra transgresor, si quieres anotarlo, es la palabra 3848 de tu diccionario griego. Y esta palabra viene del griego parabates y se traduce al lenguaje actual español de la siguiente manera: uno que sobrepasa el límite establecido, alguien que es violador de la ley, alguien que es transgresor. Entonces, si te regresas a Romanos capítulo 3, en el capítulo 2, verso 25, ¿cómo diría la frase? ¿Cómo diría la Biblia sin pervertir la palabra de Dios? Si en verdad la circuncisión te aprovecha, si guardas la ley, es decir, si de verdad la estás guardando de corazón, pero, ahora que hay un pero si eres transgresor, si violas la ley, tus ritos ceremoniales, tu bautizo, tu asistencia en la iglesia que estás haciendo para según decir tú, soy cristiano o pertenezco a esta religión, es inválida por tu comportamiento,
porque de lunes a sábado tienes un comportamiento totalmente distinto al que dice ser como cristiano, al que dice ser como una persona completamente comprometida con Dios. Y hay un problema mayor, es un problema mayor de responsabilidad como consecuencia de un pecado hecho con mayor luz que la que tenían los paganos. Aquí mismo, en Romanos, capítulo 2, verso 25. Pero si eres transgresor, ya vimos el significado de la palabra transgresor. Es uno que viola la ley, uno que se sale del límite establecido. Pero más adelante dice, transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser. Esta palabra ser es un verbo que señala la posibilidad de algún judío que fuese transgresor de la ley, pero de manera habitual. ¿Qué les está diciendo Pablo? Pablo les está diciendo de una manera clarísima, si en verdad la circuncisión aprovecha y guardas de corazón la ley, pero no estás cumpliendo con la ley. Te dices cristiano y de lunes a viernes te pones unas borracheras impresionantes. De lunes a viernes, ¿qué es lo que sucede? Estás viendo pornografía, tienes amante. ¿Sabes qué estás diciendo? Que en realidad estás violando la ley y tu estado espiritual es igual a una persona que no es cristiana. Es a lo que se refiere la palabra, la frase, si eres alguien que de manera perseverante, constante, continua, está viviendo en pecado. ¿Sabes? Tal actitud haría que la circuncisión que ellos practicaban fuese totalmente invalidada por su comportamiento pecaminoso y por tanto estaría en el mismo nivel de una persona que no conoce a Cristo. En otras palabras, el judío es entonces como el gentil, sin privilegio alguno, y la circuncisión era simplemente el pacto de la relación del pueblo de Israel con Dios. En otras palabras, están fuera del pacto y por consiguiente destinados al juicio. La circuncisión solo aprovecha para salvación si el circunciso guarda la ley perfectamente, pero sorpresa, nadie guarda la ley perfectamente. Vamos a continuar en Romanos capítulo 2, versículo 26, y en donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Ya viendo y analizando cómo el apóstol Pablo confronta a los religiosos diciéndoles, sabes que tu comportamiento dista completamente de lo que dice ser. Y estás igualito que alguien que no conoce a Jesús. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, pregunta el apóstol Pablo, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Esta palabra que encontramos en el versículo 26, guardare, fulazo en el griego, habla de preservar, obedecer, custodiar. Literalmente, persevera en guardar la ley, es decir, persevera en obedecer la palabra de Dios de manera convincente, de manera íntegra. Pablo presenta la posibilidad de que un gentil guarde con constancia los preceptos de la ley. Y si esto fuera así, aun siendo incircunciso, demostraría mediante la vida que hay una fe genuina en su corazón y su incircuncisión sería considerada o computada como circuncisión. En otras palabras, el no circuncidado estaría demostrando su fe en Dios por la obediencia a su palabra. Y en otras palabras y más claro, Pablo les está diciendo de una manera tajante y clara, Pancho López se circuncida, va todos los domingos, hace esto, es bautizado, cumple con toda la ley, está presentísimo, pero los otros días se comporta literalmente como una persona que no es cristiano. Fulano de tal es una persona que no se ha bautizado, pero de todo corazón busca a Dios, es humilde, es sencillo, ama a Dios con todo su corazón. Le está diciendo a esta persona que está circuncidada, tu circuncisión
tu bautismo, los rituales que practicas, las ceremonias que haces, son detestables delante de Dios. Vamos a continuar. En Romanos capítulo 2, versículo 27, vemos cómo el apóstol Pablo entra de manera más profunda a confrontar a los judíos religiosos y cómo alcanza hasta la iglesia cristiana de una manera hermosa y preciosa, como un espejo para ver nosotros nuestra vida, literalmente lo que está diciendo el Espíritu Santo a nuestra vida, que veamos nuestro corazón, las intenciones con que hacemos las cosas, ¿verdad? Y esto es hermosísimo porque Dios está hablando a través de su palabra. Fíjate lo que dice el verso 27. Y el que físicamente, no espiritualmente, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Bueno, vamos a trazarla por lo menos en 3 partes este versículo, en donde la primera parte que vamos a estudiar es física es circunciso, y el que físicamente es incircunciso. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere al gentil que no necesitaba circuncidarse. Es decir, porque si físicamente, desde lo más profundo del corazón, esto es hermosísimo, no necesitaba hacer rituales ceremoniales para ser aceptado por Cristo. No necesitaba ser bautizado para ser aceptado por Cristo. Y esto está mucho más claro en el capítulo 3, que en la próxima clase veremos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Porque Pablo pregunta y los gentiles preguntan y muchos preguntan, bueno, entonces, ¿de qué sirve ser judío? ¿De qué sirve pues la circuncisión? ¿De qué después sirve la ley? Y la misma palabra nos va dando respuesta. Centrémonos pues a lo que está diciendo el apóstol Pablo después que vimos físicamente y circunciso. Se refiere al gentil. Y la siguiente frase es, guarda perfectamente la ley. Esta frase debe de tomarse como condicional y se apunta o se escribe de la siguiente manera: si guarda perfectamente la ley. Es decir, retomando, sígueme con cuidado. Romanos 2:27, y el que físicamente es incircunciso, pero si guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. ¿A qué se refiere la palabra, la frase te condenará a ti? Se traduce, te juzgará a ti. Literalmente, te juzga. A ver. Yo que he guardado la ley, dice alguno. Yo que me he bautizado. Yo que soy estrictamente exigente en la palabra de Dios y que estoy guardando la palabra de Dios celosamente, ¿me estás diciendo que es inválido? A ver, el Espíritu Santo escudriña los corazones. Lo estudiamos en Romanos capítulo 2, verso 25, en los secretos del corazón. El Espíritu Santo entra hasta lo más profundo del creyente, de lo más profundo del ser humano, y escudriña de tal manera que dice Jeremías, ¿cómo es el corazón? Engañoso y perverso. De ahí que cuando el Espíritu Santo conoce las intenciones del corazón, con qué motivo hacen las cosas, le está diciendo al religioso, ¿sabes? No guardas la ley. ¿Sabes? Mientes. ¿Tú qué dices que no se ha de robar? ¿Robas? ¿Tú qué dices que no se ha de fornicar? ¿Fornicas? ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? El Espíritu Santo confronta y le está diciendo, ¿sabes? No es garantía de salvación tu circuncisión. Apunta a, pero no es. No es garantía de que te escapes del juicio si vives para el pecado. Tu circuncisión, porque apunta a un cambio de corazón, a una transformación. Y la persona que es cristiana, que no se ha bautizado quizá, que no ha tenido, que no ha sido constante posiblemente, ¿verdad? Pero que del corazón está, Dios mío, diario orando, diario teniendo comunión con el Señor, diario buscando con todo su corazón y con todas las fuerzas la presencia del Señor, le está diciendo al que practicó todas las cosas de la manera activa, ¿verdad? Le está diciendo, ¿sabes? Yo creo
con todo mi corazón que Jesús es mi Señor. Y el que practica la circuncisión en esperanza de salvación, el que hace obras en esperanza de salvación, es juzgado por aquel que no las practica, sino que sabe conscientemente que la salvación viene por creer en Jesús. ¿Saben ustedes que aunque el judío posee la revelación escrita dada por Dios en la ley, y aunque ha sido circuncidado, es un transgresor de todos los preceptos de las Escrituras? El judío está obligado por la ley, por la circuncisión, a obedecer a Dios, pero está bajo condenación, y a causa de su desobediencia, igual que el gentil que desobedece la ley de la conciencia. Romanos 2:15. En otras palabras, el gentil, que es el incircunciso, el que guarda la ley, se levantará en el juicio y condenará, no hemos pasado del verso, y ya sea literalmente o mediante el testimonio de sus buenas obras, a los judíos que por tener pacto disfrutan de ventajas, es decir, de la palabra de Dios. Esa ventaja de tener la ley, la circuncisión, pero la circuncisión era un rito que representaba algo espiritual, la purificación del corazón. Sígueme con cuidado, mira. Pancho López pudiera decir: tengo la Biblia, voy casi todos los días a la iglesia, o estoy congregándome en tal parte, ya me bauticé, pero sigue en pecado, tiene amantes, adúltero, roba, vive para el pecado. La persona X es una persona que no se ha bautizado. Es una persona que está a diario, como Mateo 6:33 dice: busca con todo tu corazón y con todas tus fuerzas la presencia de Dios. No se deja envolver por el chisme. Su lengua está tratándola de controlar. No está de murmurador, no está diciendo majaderías, porque las majaderías lo único que externan es amargura en el corazón. Dios mío, y está luchando y lleva: Dios mío, gracias por esta salvación. Ese comportamiento de una persona que no ha sido circuncidada trae una condenación, es decir, hablar mal del que está diciendo: gracias a Dios, yo soy salvo. Gracias a Dios, soy de cuna cristiana. Gracias a Dios, desde chiquitico estoy yo en la iglesia. Gracias a Dios, estoy así y asado. Pero eres chismoso, murmurador. Ese comportamiento es al que el apóstol Pablo se refiere. No hay algo de sinceridad. Podrás saberte los 1189 capítulos de la Biblia y en todos ellos, ¿sabes qué? Únicamente intelectualmente. Y es vergonzoso porque el Espíritu Santo te está diciendo: examina tu corazón. Vamos a Ezequiel capítulo 44. Examinemos nuestro corazón. Ezequiel capítulo 44. Esta purificación habla del corazón. Y veamos cómo Ezequiel, el sacerdote Ezequiel, el profeta Ezequiel, escribe en el capítulo 44, versículos 6 al 9. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos, ¿de qué? De corazón, e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Ahorita seguimos con el 8. ¿Qué está diciendo Ezequiel? Que lo único que le importaba, le interesaba a algunos sacerdotes, a algunos miembros del templo, era la apariencia externa. Lo único que le importaba a algunas de las personas que estaban trabajando en el templo, que se sentían del templo, era únicamente la apariencia externa, la apariencia externa en santidad, igualito, como decimos en México, que la piratería. Tú vas a un puesto, a un mercado, a un lugar donde venden piratería y ves las imágenes. No, pues está clarísimo, está igualito, pero no es original.
Tú vas a una tienda, ves el calzado o ves la ropa, los jeans y ves, está igualito, vale, no sé, tanta cantidad de dinero, menos, pero no es original. Y para comprar algo original en ese sentido hay que pagar un precio. Para ser un cristiano genuino y original hay que pagar el precio de la santidad. Y Ezequiel está diciendo, verso 6, dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, no a los vecinos, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, basta ya de tu corrupción, de tus borracheras, basta ya de tu fornicación, basta ya, casa de Israel. En este tiempo es cuando el pueblo de Dios debe de estar buscando la presencia, no cosas externas, hermano que me escuchas. Las apariencias cualquiera. Dice la Biblia y le está hablando a la casa de Dios. Apariencias, apariencias, apariencias. ¿Qué es eso? Hazme favor, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vas a alguna parte y sacándose foto, entregando dinero y haciendo esto, sacándose foto, puras cosas externas. Gracias a Dios por las personas que son sensibles. Pero que subes en tus redes sociales nada más para hacerte popularidad. Regalé 1000 mercados y todas las 1000 fotos ahí. Regalé tantos millones de pesos y las fotos ahí. La pregunta es, ¿sabes? ¿Qué ganaste? Y la Biblia dice, ya tuviste tu recompensa. Dice el versículo 7, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Había cosas que las personas que según vivían en fornicación, en adulterio, en pecado, ¿y qué era lo que hacían? Así llegaban. Ahora, Dios es bueno, es santo, es perdonador, pero tu actitud no ha cambiado desde hace años. Le estabas dando fuego extraño a Dios. Hermano, usted está hablando puro juicio. Hermano, está condenando. No, amiguito. ¿Te molesta lo que dice la palabra de Dios? ¿Te molesta la actitud que está diciéndote Dios, confrontándote a ti y a mí por la vida que llevamos? Pero no te ha molestado indignarte. No te ha molestado que ofendes a Dios con todo lo que ves, con todo lo que haces a escondidas y te llamas o nos llamamos cristianos. Dice el versículo 8, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Personas que no eran ni cristianas, personas que no eran llamadas a un servicio. ¿Quién las puso? Los sacerdotes. A eso se refiere, a los extranjeros. ¿Qué hacía una persona que no era cristiana en el servicio a Dios, adorando? Dios mío, no sea usted tan elitista. Bueno, ahí dice, eso es fuego extraño. Verso 9, así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Los únicos que pueden entrar, este es un regalo maravilloso, a la presencia de Dios son los circuncisos de corazón, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 36, Jeremías 4:4, Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29 que estamos estudiando, y tanto Israel como de cualquier otra nación. Esa circuncisión espiritual corresponde al corazón que es sincero. No te estoy hablando de un perfeccionismo. No estoy hablando que eres el perfecto número 1. No te estoy hablando que el año pasado recibiste el premio Nobel del perfecto. No, te estoy hablando de alguien que es sincero de corazón y que renuncia al pecado y propone en su corazón consagrarse para el Señor. Aquí en este pasaje que acabamos nosotros de estudiar en Ezequiel, la frase incircunciso de carne se refiere a los pecadores. Y la frase extranjero identifica a los que rechazan al Dios vivo y verdadero. Si tú lees Efesios, en el libro de los Efesios dice claramente el apóstol Pablo, a nosotros los cristianos ya no somos incircuncisos, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no estamos separados, ahora ya estamos
en el pueblo de Dios, ya estamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ya fuimos acercados de dos naciones, hizo una, ¿verdad? Eso es en el futuro, eso es algo hermoso, y ya somos ciudadanos y somos conciudadanos del reino de Dios. Y tenemos una familia, eso es algo maravilloso. Así que estos pasajes tan hermosos es donde el apóstol Pablo le está diciendo, resumidamente en estos versículos, antes de entrar al 28, tus comportamientos, lo que tú dices ser, no es realmente quien dices que eres. Vamos a regresar a Romanos capítulo 2, versículo 28. Dice la Biblia, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La frase que nosotros encontramos, la palabra que nosotros encontramos en este versículo 28, exteriormente, es la palabra en el griego phaneros, 5318. Pero va más allá de la palabra exteriormente. Esta frase, esta palabra se traduce al lenguaje actual español como hacer patente, a la luz, manifestar, ser algo manifiesto, descubrir algo que es notorio, se refiere a algo visible. Entonces, Pablo está diciendo, pues no es judío el que lo es de manifiesto. No es judío es el que lo hace de manera patente, el que lo es a la luz. No es judío es el que tiene apariencia. No es cristiano el que carga la Biblia nada más. No es cristiano el que únicamente aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén. No, porque hasta ahora, hasta el lenguaje se copia. Fíjate, tú puedes ir a otro país y te aprendes los modismos y puedes aprenderte muchos coloquios o dichos de ese país. Y a lo mejor vives durante algún tiempo y ya tu lenguaje es muy parecido a los que viven allá en ese país, pero no eres de esa nacionalidad. Tú puedes ser de otro país y venir acá a México, o el mexicano ir a otro país y externar, y como hablas, identifican tu lenguaje. Sigues siendo mexicano. Y cuando una persona dice, ¿sabes qué? Por tu manera de vestir, por tu manera de ser, veo que eres del tal país. Pablo está diciendo, por tu manera de vivir, por tu manera de hablar, por tu manera de expresarte, creo yo, eres cristiano. O lo contrario, por tu manera de hablar, por tu manera de expresarte de tus propios hermanos en la fe, por tu manera de conducirte, tomar decisiones, no eres quien dices ser, no eres cristiano. Sabes que en un marcado contraste con las creencias judías de su tiempo, Pablo afirma que el verdadero judaísmo y la auténtica circuncisión no dependen de una condición étnica ni física. El judío asumía que porque podía enseñar su tabla genealógica y porque podían demostrar que había sido circuncidado al octavo día, ya era judío completo. Como decir, soy cristiano de cuna. O como decir, ¿sabes? Pues fui a tal parte y pues sí, iba de vez en cuando, soy cristiano. No, amigo, lo es desde el corazón. Ni es la circuncisión, seguimos con el versículo, la que se hace exteriormente en la carne. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? La palabra de Dios, sin embargo, enseña que la verdadera circuncisión es del corazón. Y eso es algo hermosísimo, porque del corazón mana, ¿verdad? Sale lo que es la vida, ¿cierto? Pero lo que hay realmente de su naturaleza. Podemos tardarnos muchísimo. Donde ese tesorito, ¿verdad? Como si fuera una caja de Pandora, el buen hombre del tesoro de su corazón lo abrirá y hablará, sacará, dirá cosas. El mal hombre del tesoro de su corazón lo abrirá, sacará y dirá cosas. Y santos hermanos en la fe, en este tiempo, en esta pandemia, en esta cuarentena, es tiempo urgente guardar nuestro corazón, hoy y siempre.
Pero es tiempo en el que nosotros estemos buscando a Dios con mayor razón, no por miedo, no por algo legalista, sino por convicción, por amor, porque realmente necesito estar en la presencia de Dios, de buscar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y lo que estoy guardando en mi corazón, palabra de Dios, que lo estoy llevando a vivir a mi vida, por consecuencia, hay un fruto, hay fruto en mi vida, y eso es visible. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 30, verso 6, para continuar con nuestro estudio. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Me servirá a mí, escribe Ezequiel, desde el corazón de Dios, ¿me servirá a mí tu muerte? Yo no quiero que mueras, hijo. ¿Me servirán a mí tus rituales, tus ceremonias? No me sirven. Oye, es que también soy de la familia fulana de tal, que desde mi abuelo éramos cristianos. No me sirven. Quiero tu corazón, un corazón circuncidado, es decir, donde se extirpa, se saca con todas las intenciones el pecado. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. No se es judío, ¿verdad?, de manera exterior, sino de manera interior. Esta frase es una frase nominal. La frase lo interior se refiere al corazón, es decir, a lo más íntimo de la vida espiritual. Otra vez, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? ¿O ya hacemos las cosas de manera mecánica? ¿Cuánto tiempo pasamos? De veras, es momento de reflexionar, de valorar, Dios mío, lo que estamos viviendo y que tenemos la salvación por gracia, de gracia. Estamos en este planeta de gracia. Oye, mañana ¿qué va a pasar? Mañana no sabemos nada. Cada día trae su propio afán. Hoy, ¿de qué manera? ¿Cuánto tiempo he pasado con mi Señor? De tal manera que estoy memorizando la palabra de Dios, y de tal manera que, Dios mío, lo estoy haciendo vivir de manera externa como fruto del tiempo que he pasado con mi Señor. Vamos a Ezequiel capítulo 36. El cambio de desobediencia a obediencia es la expresión del nuevo nacimiento. El cambio de desobediencia a obediencia es la expresión del nuevo nacimiento. Ezequiel 36. Es algo profético y hermoso. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, sensible. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Efesios 2, Efesios 4. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y vete a Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. En él, en medio, él, la persona, Jesús, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, Romanos capítulo 4, sepultados en él en el bautismo, Efesios capítulo 4, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de entre los muertos. Y Romanos 2:29, amados hermanos, Dios en esta bendita oportunidad está hablando a todos y cada uno de nosotros a fin de voltear nuestros ojos espirituales a Jesús. Dice el verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, emociones, intelecto, voluntad, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero judaísmo,
El verdadero cristianismo y la auténtica circuncisión dependen del corazón y son obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es. Y Pablo usa 3 veces el contraste entre letra y espíritu. Romanos capítulo 7, versículo 6, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, y Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Y siempre para comprobar la antigua era de la historia de la redención con la nueva era inaugurada por Jesucristo. La ley describe a la letra, porque no transforma a las personas. Solo el Espíritu Santo, como dice Romanos 2, verso 29. Porque el Espíritu Santo muestra esa obediencia descrita, otra vez, Romanos 2, verso 26 al 27. Y los versos 7 y 10 es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios viene a mi vida. Esto es maravilloso y hermoso, pero mucha gente puede leerla, entenderla, pero solo el Espíritu Santo es el que sopla, infunde al espíritu del ahora creyente, ilumina, y en la mente, Romanos 12, 1 y 2, hay una transformación. Debe de haber una transformación buscada por el creyente, de tal manera que las cosas externas no son las que vamos a buscar, sino una transformación interna. Y Pablo está diciendo: hagas lo que hagas, amiguito, mijito, estás todos los días, estás haciendo esto, pero estás refunfuñando, estás diciendo esto, no lo estás haciendo de corazón. ¿De qué sirve que hagas esas cosas externas? Quiero tu corazón. ¿De qué sirven las procesiones? Ahorita no puedes, pero a muchos ya les urge, ¿verdad? Pero ¿de qué les sirve procesiones, ritos ceremoniales? Quiero tu corazón. Por consiguiente, lo que se contempla aquí no es la obediencia del no regenerado, sino más bien la obediencia de los que han sido convencidos por el Espíritu Santo, que se han arrepentido de la dureza de sus corazones, Romanos capítulo 2, versículo 5, y los cuales han recibido al Espíritu Santo, otra vez, Efesios 4. Han sido capacitados por el Espíritu para vivir una vida nueva, caracterizada por la obediencia a Dios. Efesios 2, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y si la palabra de Dios penetra hasta muy adentro del alma, entonces, por decirlo así, se transforma el espíritu. Acuérdate, antes de que no eras cristiano, el espíritu estaba muerto. Llegas a Cristo, eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Eres hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Ahora el Espíritu Santo cohabita con tu espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Esto es maravilloso. El Espíritu Santo vive, habita, está amalgamado con tu espíritu. Y esto marca una diferencia total, grandísima. Jeremías capítulo 31, verso 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, hermoso, y ellos me serán por pueblo, maravilloso. Pablo explicó así también en otro pasaje, al comparar la ley con el evangelio, llamado a la ley letra, no solo muerta, sino que mata, atribuyendo al evangelio el honroso título de espíritu, en donde la ley, otra vez, nos muestra a los pecadores, es nuestro ayo, es nuestro mentor, es nuestra nana, pero el Espíritu Santo vivifica. Y esto es hermosísimo, porque muchas personas pudieran estar buscando de manera sincera, pero la sinceridad no da la salvación. Pudieran estar buscando con tantas obras a Dios, pero las obras no dan la salvación. Pudieran decir: soy la 4ª generación de cristiano, pero la generación no da la salvación. Juan 1:12, a los que creyeron y les recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo está diciendo: Jesús está buscando corazones.
El Espíritu Santo está buscando corazones de tal manera que sean sinceros y vean la incapacidad humana del ser humano, de que no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. No es para que alguno diga hice esto, hice aquello, o alguno otro diga, sabes, he sido borracho, adúltero, afeminado, maldiciente. La palabra de Dios dice, esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón en Jesús. Solo quiero tu corazón, dice el Señor. Y la pregunta es, ¿no quisieras recibir a Jesucristo? ¿No quisieras decirle, Señor, entra en mi corazón? Si es cierto, la Biblia me acaba de decir, soy esto, aquello, lo otro, he sido hipócrita, no he sido sincero, he escuchado muchas veces el evangelio, he escuchado muchas veces predicaciones, pero realmente hoy veo que no soy cristiano. Hoy es el día que tú vengas a los pies de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti te damos gracias. Gracias, papá. Gracias porque en esta noche nos permites no solamente abrir la Biblia y que tu Espíritu Santo hable, ilumine, conceda el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la salvación. Hoy en esta noche, muchos de nosotros como iglesia hemos fallado. Qué oportuno es reconocer, qué maravilloso es ver y qué bendición es llegar y entrar al lugar santísimo sin concesiones. Gracias, Padre, porque en esta noche nos permites no solamente que tú revises nuestro corazón, que lo examines y que nos lo muestres. Hoy, Señor, delante de ti te damos gracias porque creemos que ya hemos sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero. Papá, gracias porque hoy también podemos de esta manera testificar que tú vives. Cambiar nuestra manera de pensar en relación a lo que el mundo ofrece. Y hoy buscarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Hoy en esta noche hay personas que seguro han escuchado muchas veces el mensaje de salvación, pero que sinceramente también otros han buscado ser o tener la aceptación de Dios, o de tener la salvación a través de obras, ritos ceremoniales, indulgencias. La Biblia dice, eso es en vano. Ven a mí, que tú que estás cansado y trabajado, dice el Señor Jesús, carga mi yugo. Ese yugo es fácil. Yo llevaré tu carga y tú llevarás el yugo del amor. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo y hay perdón en la sangre de Jesús. Oiga, pero es que quiero arreglar este asunto, quiero abandonar a mi amante, quiero hacer esto. No, hoy así como estás, es el momento oportuno que vengas a los pies de Jesús. Jesús no te va a condenar, Jesús no te va a señalar, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy, dile, Señor, reconozco que soy pecador. Creo que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que tú llevaste en tu cuerpo mis pecados, que recibiste el castigo que yo merecía. Moriste, pero resucitaste al tercer día, dándome vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que eres mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. El regalo más grande, más hermoso, sobrenatural que el ser humano puede recibir es la salvación y la vida eterna. Si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y como su Dios, ha recibido a Jesús como su Salvador personal de corazón, le felicitamos. Le invitamos a que usted estudie la palabra de Dios y le recomiendo el Evangelio de Juan porque muestra el amor de Dios para con usted. Le seguimos invitando a que usted visite las redes sociales y que de la misma manera continúe estudiando la palabra de Dios.
A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Seguimos siendo iglesia. Esta es su casa, nuestra casa. La paz de Dios. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.